saludables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 13 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, también nos acompaña el día de hoy Catherine Manzano. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR150, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El sismo de 5.2 que se registró ayer en varios estados del centro y occidente del país, o que se sintió, mejor dicho, en varios estados del país, incluyendo Caracas, afortunadamente no dejó mayores consecuencias que lamentar. El movimiento telúrico tuvo como epicentro la localidad de Viscocuy, en Portuguesa, con una profundidad de 5 kilómetros, y solo habría provocado la caída de una fachada en la entrada de un caserío en esta región centro-occidental, según las autoridades. Con relación al coronavirus, de esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. La dio el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. El funcionario detalló 230 contagios de transmisión comunitaria y 57 importados. El número de casos de COVID-19 en Venezuela ya asciende a 9.465 y el número de fallecidos a 89. Decía la Federación Médica Venezolana que 14 médicos han perdido la vida en nuestro país, varios para evitar los contagios del personal sanitario en nuestro país. Nos acompaña el doctor Alberto Panís Mondolfi. Él es médico, microbiólogo venezolano. Trabaja en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, María Alejandra. Un placer. Pues, un gusto conversar con nuestro invitado y la verdad, entre otras cosas, que ha investigado el coronavirus y, entre otras cosas, ha llegado a la conclusión sobre una mutación del COVID-19 en Venezuela, que aparentemente, según ha dicho en alguna otra entrevista, se transmite más rápido. Yo le pediría, doctor, una primera valoración acerca de este tema y los hallazgos de... Lo primero, lo difícil acceder al material clínico en Venezuela. Entonces tuvimos que un poco tener una estrategia indirecta para poder captar las muestras. Lo hicimos a través de la captación de migrantes pendulares, que cruza que el paciente no había estado en Colombia tiempo antes, sino que era un caso autóctono procedente de Venezuela, y así fue que logramos pechar los casos. Como siempre, claro, el trabajo ha sido un trabajo pequeño pero importante. Como decimos en el mundo de la investigación, puede tener es vulnerable un sesgo de muestreo porque son pequeñas muestras, ¿vale? Entonces, estadísticamente no podemos decir que eso es lo que está pasando en todo el territorio nacional, pero los resultados sí nos susurran unos aspectos bien importantes. Y esa es la presencia de varios linajes del virus dentro del territorio nacional. Se ha introducido el SARS-CoV-2, es una historia de múltiples introducciones del virus por distintas vías y a partir de distintos orígenes geográficos, y luego la caracterización de variantes. Eso es lo que ha llamado la atención. El SARS-CoV-2 tiene una variante dominante, una variante que ha ido avanzando la ola pandémica a nivel mundial, se ha ido sustituyendo por una variante, ha seleccionado por presión positiva evolutiva otra variante que es la llamada G614. Esa es la variante en cuestión que no reviste mayor transmisibilidad. Eso es un concepto que hay que aclarar. Es una variante que se ha comprobado es más infectiva, es más infecciosa. En ciertos escenarios, cuando una variante tiene mayor infectividad, es decir, hay mayor virus,
por supuesto que puede ser más transmisible, pero mayor infectividad no siempre implica mayor transmisibilidad. La buena noticia es que esta variante también exhibe un carácter patogénico, es decir, entonces los cuadros clínicos no son más severos. Y eso es importante. Venezolanos. Varias inquietudes. En principio, esta nueva variante fue detectada en pacientes venezolanos, ¿correcto? Con movimiento pendular entre nuestro país y Colombia, ¿es así? Sí, eso es correcto, pero no es una variante que emergió en Venezuela inicialmente. Es una variante que ha venido emergiendo y conforme se han hecho monitoreos dinámicos, la frecuencia de la variante G614 en múltiples áreas geográficas del mundo ha podido ser caracterizada. Conformarse con características que le otorguen una ventaja constitucional sobre otras variantes del virus. Eso es lo que se llama el fitness advantage. Es decir, el virus se hace más infectivo, en ocasiones se puede hacer más transmisible y el virus le baja 2 a su capacidad de hacerle daño al hospedador, porque al final del día el virus depende de la maquinaria del hospedador al que infecta para poder replicarse. Y no es conveniente que ese virus mate a su hospedador porque entonces está en un camino sin salida, en una calle ciega. Uno no puede venir e incendiar su casa, se queda sin techo. Eso es un poco el escenario que sucede aquí. Ahora, ¿qué pante? Precisamente por esta ventaja constitucional de la variante G614 ha ido siendo sustituida. Y hay un trabajo muy elegante del Sheffield Genomics Group, que también yo lo nombro mucho en las entrevistas, en donde ellos a nivel no solamente nacional, local y comunitario logran comprobar cómo se posiciona la variante en este aventajamiento que tiene a nivel genómico. Ahora, cuando usted dice, doctor, y creo que activa, ¿a qué se refiere para que los amigos oyentes lo entiendan? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Lo escuchamos. Más infectiva quiere decir que el paciente desarrolla más carga viral. ¿Ok? Esto obviamente tiene una repercusión, por ejemplo, en las pruebas diagnósticas, donde uno ve que los ciclos de detección de la prueba que se utiliza para diagnosticar SARS-CoV-2 por amplificación de los ácidos nucleicos, que ya todo el mundo está familiarizado con el término RT-PCR, la reacción de la cadena en polimerasa, ¿verdad? Los ciclos son más tempranos. Si la curva de amplificación del número de virus, y eso después depende de otros factores, eso puede incrementar en ocasiones la transmisibilidad, porque si hay una mayor viremia y hay una mayor excreción de virus por las vías respiratorias, entonces eso podría aumentar la transmisibilidad. No obstante, hay factores inherentes al virus que, a pesar de mayor infectividad y un mayor número de virus, la transmisión no sea tan óptima como se supone. Ahora, doctor, usted decía en una entrevista con El Nacional lo siguiente: lo que hicimos nosotros fue secuenciar los genomas, depositarlos y luego, mediante el uso de diversas herramientas bioinformáticas, analizamos las distintas mutaciones como indicadores de transmisión y virulencia. ¿Es posible determinar cuántas mutaciones del nuevo coronavirus existen o están circulando en este momento en el mundo? Son muchísimas las mutaciones. Los coronavirus pertenecen a un gran grupo de virus que son los virus que dentro de su ácido nucleico utilizan el ARN, el ácido ribonucleico. Hay otros que utilizan el ADN, por ejemplo, su constitución genómica es el ADN, como el virus del papiloma humano. Ellos tienden a mutar mucho más rápido. La enzima que se encarga de corregir la transcripción en caso de que ocurra algún error, en los casos de los virus con ADN, tiene una actividad correctora. Si ocurre una mutación, esa enzima, que es la polimerasa, corrige. En los virus ARN eso no está presente ahora y por ende tiene más fidelidad. Sin embargo, eso no quiere decir que los coronavirus no muten. Mutan. Los coronavirus que nosotros conocemos de origen estacional, de naturaleza estacional, que causan cuadros de gripe común, como el NL63, el OC43, el HK1, 229, todos son virus que nosotros
llamamos gripe, me dio una gripecita, y eso se presenta en razones genéticas menores. Algunas de esas pueden tener una repercusión biológica, es decir, puede determinar que sea más infectivo, ese es el caso de la G614, puede ser que ocurra mayor transmisibilidad o en sitios de anillaje de los reporteros y los cebadores que se utilizan para las pruebas diagnósticas. Y si hay una mutación en el sitio de anclaje, de anillaje, donde se utilizan las pruebas diagnósticas, eso puede generar falsos negativos en las pruebas. Y un paciente que puede ser sintomático o asintomático con COVID-19 puede dar negativo en una prueba precisamente porque hay mutaciones en esos sitios. Y eso es algo claro, que no, mutaciones que no identifican las pruebas actuales, digamos. Correctamente. Siempre ser optimista, pero tener en cuenta que estos organismos mutan muy rápido, ¿ok? Y que si uno compara las variantes G614, por ejemplo, con la cepa ancestro de Wuhan, la primera cepa de referencia, ya hay cambios, y esos cambios pueden incidir de manera importante en por ejemplo, el desarrollo del virus. Y si esa proteína está en la superficie, esa es la proteína que está fácilmente detectable a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema de defensa va a reconocer esa proteína de espiga como algo ajeno, es lo que llamamos un antígeno, ¿sí? Y la respuesta inmunológica, los anticuerpos que se van a generar contra esa proteína de espiga. Si la proteína de espiga sufre una mutación, entonces la capacidad de generar anticuerpos también debe volver a reconocer de vacunas y de pruebas diagnósticas. Ahora, decía usted justamente que lograron determinar en esta investigación conjunta, además con la Universidad del Rosario en Colombia, que en todos los genomas venezolanos que ustedes investigaron, la presencia de una mutación puntual a nivel de la proteína de espiga, justamente del virus, que se compagina con la cepa original de la ciudad de Wuhan, ¿correcto? Sí, la cepa de Wuhan es la cepa ancestro. De ahí empiezan a derivar la mayoría de los linajes y las variantes. No es que el virus cambia por completo, es que esa pequeña acumulación de mutaciones genéticas es lo que se llama el drift, va variando esa cepa original y se va diversificando. Algunos cambios más, mutaciones son simplemente neutras y sirven como un registro, como un catálogo, como un repositorio de mutaciones que también tiene una utilidad, que a pesar de que no tiene una repercusión biológica importante, ese catálogo de mutaciones que va acumulando el virus a lo largo del tiempo permite algo muy importante, y es trazar el origen y la evolución de esos virus. Cuando tú leíste al principio en la entrevista de Nacional que nosotros los genomas los colgamos, por decir un término coloquial, en una plataforma de libre acceso pública que es GSite, que es NextStrain, eso ha sido una de las grandes cosas buenas que ha dejado la pandemia, y es precisamente que tenemos estas herramientas bioinformáticas que nos han permitido a los investigadores, a los científicos, poder monitorear este virus en tiempo real a través de plataformas como NextStrain, en donde genoma que se secuencia en cualquier parte del mundo, genomas del virus. Eso tiene un impacto importantísimo en el diseño de estrategias de prevención y contención. Si ya Perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Es posible determinar el origen hoy día de este nuevo coronavirus? Es decir, no hay dudas de que la primera cepa fue la que se detectó en la ciudad de Wuhan, en China, ¿correcto? Correcto. Ahora, con relación a este tema, doctor, el origen, usted decía en una entrevista a una radio venezolana que lograron determinar que no se trata de un virus creado en laboratorio. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, eso ha habido mucho de teoría de conspiración, ¿sí? No hay dudas que el virus emerge en China. No hay duda que como estos coronavirus de naturaleza pandémica, como lo fue SARS en el 2002 y MERS en el 2012, hubo lo que se llama un spillover, un salto, ¿ok? De un hospedero animal al humano.
ese es el comportamiento típico de estos virus cuando hacen el spillover, ¿verdad? Si uno revisa el grado de homología, de similitud, es en 70 y pico %. E inicialmente, hasta el momento, es un coronavirus de murciélagos, el que más se emparenta a SARS-CoV-2. Por eso viene la sospecha de que el salto zoonótico, el spillover, tiempo atrás, parece reciente, parece que con un margen de error de meses desde la primera descripción, y esto es algo que se logra determinar cuando uno analiza los genomas. ¿Por qué se puede decir con propiedad que no es un constructo de un laboratorio, que ha sido a la gran escala, y compararlo y hacer estudios de genómica comparativa? Esto tiene un gran análisis matemático atrás, que está basado en modelos bayesianos, pero uno puede censar la textura genómica del virus. Y uno sabe cuando un rostro, un maquillaje genómico es natural y cuando ha sido ensamblado. No tiene fluidez, un ensamble no tiene fluidez, no tiene parsimonia. En cambio, en la textura genómica de este virus, como en la mayoría de los virus naturales, que esto haya sido un constructo laboratorial, yo creo que es una teoría de conspiración que tenemos que abandonar. Varias cosas, doctor. Digamos, para el interés de los oyentes, de los internautas, sobre, digamos, lo que ha dicho la OMS recientemente. Parecía algo evidente, pero ahora, digamos, lo ha declarado de forma oficial sobre la transmisibilidad del virus en superficies, como los alimentos o de uso común para los ciudadanos en general. ¿Qué puede decirnos? Sí, el tema de la aerosolización es algo que ha estado en el tapete desde el principio. Yo recuerdo al principio de la pandemia hubo un famoso trabajo emanado de un grupo de China en donde eso no es de extrañar. Ahora, vuelve a emerger el tema de la aerosolización y hasta qué punto la aerosolización, qué características, qué distancia. Todo eso son aspectos que están ahorita en permanente revisión y en permanente evaluación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, una de las primeras diatribas antes de que cerraran las líneas aéreas era, bueno, esto se transmite sí o no en un avión. Y los estudios iniciales de SARS, que eran estudios, incluso daban los porcentajes del asiento donde uno estaba sentado con respecto a la persona infectada en un avión. Había menos porcentaje de contraer SARS en un avión, cabina cerrada, a contraerlo en un lugar público, tipo un bar, tipo un pub, tipo un restaurante, ¿verdad? Y eso es interesante porque los aviones tienen sistemas, filtros con sistemas de flujo vertical, una recirculación bien importante, unos niveles de filtro muy elegantes del CDC, donde se estudia un grupo de gente que está sentada en el restaurante y el flujo de los aires acondicionados hacia dónde apunta, y las personas que están sentadas, qué porcentaje de contagio pueden tener. Estas son cosas que se están revisando. No es algo que debería preocuparnos porque nosotros hemos adoptado la mejor medida que hayamos podido adoptar desde el principio. Hemos sido conscientes y nos hemos puesto el tapaboca. Hemos interpuesto la principal barrera hacia la aerosolización. Y creo que eso es lo que ha logrado contener cadenas de transmisión de manera importante en ciudades como, por ejemplo, Nueva York, donde la densidad poblacional es altísima y donde hoy se puede ver que de todos los estados de la Unión, en los Estados Unidos, Nueva York es el estado que ha logrado. Dos inquietudes más, doctor, y le agradezco profundamente que nos acompañe. Una tiene que ver con los hallazgos. Le escuchaba en una entrevista, y me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria, que evidentemente la situación de nuestro país es muy particular, tomando en cuenta la crisis que afecta a Venezuela. Yo le pediría un comentario a la luz de sus hallazgos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? O sea, ¿cómo enfrentar, digamos, esta situación, esta mutación, esta variante que ustedes han detectado en pacientes venezolanos con movimiento pendular
a Colombia en las actuales circunstancias. Y lo uno con esto de la transmisibilidad. Por ejemplo, esto de la permanencia en las superficies en un país como Venezuela, donde hay dificultad de acceso a agua potable para lavarte las manos o incluso lavar alimentos, la superficie permanentemente, puede ser un elemento que, bueno, complica la situación. Le pediría su comentario sobre estos dos temas. Sí, el tema de Venezuela lamentablemente es muy complejo. No hay nadie a quien culpar. Hemos visto de culpa o de responsabilidad en los gobiernos en torno al virus, y eso no es así. Un brote de virus o una introducción de un virus con naturaleza pandémica es algo inevitable y no necesariamente refleja un fracaso del gobierno. Lo que sí es un fracaso del gobierno es la forma en que el gobierno va a enfrentar la entrada, la transmisión. Venezuela es un país vulnerable, Venezuela es un país con un sistema de salud público deshecho. Como tú bien dices, es un país donde las medidas de sanitación, higiene y agua están por el piso. No tenemos servicios básicos. Además de eso, también lo he dicho, es un ambiente epidemiológicamente heterogéneo en torno a que tenemos el barrio más grande de Sudamérica, por ejemplo. Si uno ve todas esas áreas que toma decisiones sin absolutamente ningún fundamento científico, como este tema de la flexibilización, como si el virus entendiera de flexibilizaciones y fuera a obedecer un 7x7, eso es una locura, eso es descabellado. Pero por otro lado se entiende que el venezolano de a pie no puede observar una cuarentena porque no está en condiciones, porque hay una economía frágil. Entonces un gobierno organizado acepta una ayuda humanitaria, convoca a todos los sectores de la sociedad civil, porque además es que tenemos la desgracia o una batalla contra un enemigo visible y no terminan de asumir que el virus los desborda un militar y el mundo militar y la visión militar no está preparada para contener una epidemia. No está preparada. Y en Venezuela tenemos talento de sobra, instituciones científicas, científicos, investigadores, que precisamente el gobierno epidemia. Uno, aumentando la capacidad diagnóstica, porque sabiendo cuántos son los infectados y dónde están los infectados, es la única forma en que tú puedes diseñar verdaderas estrategias de contención para la epidemia. Luego, no estigmatizar al paciente. La gente me preguntaba hace poco, tú que trabajaste tanto tiempo con el doctor Convid, si el doctor Convid estuviera aquí hubiera conseguido una vacuna para el coronavirus. Y yo lo que le digo a la gente, no, lo primero que hubiera hecho el doctor Convid hoy no hubiera sido preocuparse por una vacuna del coronavirus, sino más bien tratar de derribar el estigma que se ha puesto sobre los pacientes infectados. Uno no es culpable de que lo infecte un virus, cualquiera es susceptible. Y para muestra un botón, si es verdad que todos estos personajes del gobierno están infectados. Entonces sí, hay una heterogeneidad epidemiológica bien compleja que milita en detrimento de cualquier estrategia de contención en Venezuela. Mientras el gobierno no admita que tiene un problema que requiere una asistencia mayor y que probablemente requiere asistencia internacional en términos de ayuda humanitaria, no, como se ha visto en otras partes del mundo, que el virus, el gobierno está capitalizando en el virus como una herramienta de control político y social. Y se está desobedeciendo el principio de neutralidad política que debe regir en todo aspecto de cuando uno aborda una crisis sanitaria. Yo creo que esas son mis preocupaciones esenciales con Venezuela. Doctor Alberto Panís Mondolfi, un millón de gracias por atendernos a conjunta con la Universidad del Rosario de Colombia, donde lograron determinar esta variante o detectar esta variante en pacientes venezolanos con movimiento pendular en nuestras fronteras. Gracias por sus consideraciones. Gracias. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro. Diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita famosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas. Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Palabras más, palabras menos. Acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Conversamos con, lo decíamos al inicio, el doctor médico venezolano Alberto Panís Mondolfi, quien participó en esta investigación sobre las variantes del COVID-19 en pacientes venezolanos. Claro, el libre acceso de pronto a la información o la posibilidad de hacer un trabajo en el terreno, sin duda alguna, ofrecería mayores detalles, información valiosa para hacer frente a la pandemia en nuestro país, que atraviesa una crisis humanitaria compleja, como pocos países en el mundo. En América Latina, bueno, Venezuela es el país más pobre según la última encuesta de condiciones de vida. Y nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Bendiciones y protección en este momento para todos y muy especialmente para los que en este momento están en un hospital ejerciendo su riesgosa labor. Amén. Escuchábamos una declaración de nuestra invitada a propósito de lo que está ocurriendo con el personal de salud. Pedían a Rosario Contreras, como lo ha hecho en tantas oportunidades, los insumos necesarios de bioprotección para el personal de salud que está en el terreno. La Federación Médica Venezolana confirmaba en un comunicado el fin de semana la muerte de 14 médicos víctimas de coronavirus en el país. Habría que agregar, las enfermeras o personal de salud que tema. La escuchamos. Sí, fíjate, en este momento la situación de nuestros hospitales es muy extremadamente compleja, por no decir grave. Tenemos una escalada de contagios en el país, conocidos a través de las vocerías de oficialistas que han dado los números que ellos manejan o que oficialmente quieren establecer. Para nosotros, dentro de nuestros hospitales, pues se ha generado una situación donde se pretende abrir más unidades COVID, en el caso hospital del índice, pretender establecer unidad COVID en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, ampliar en el Hospital Universitario, hospitales que no tenían unidad. Nosotros como trabajadores del sector salud, quiero decirlo, María Alejandra, con mucha responsabilidad, un sector que viene golpeado por la emergencia humanitaria compleja, que hemos venido denunciando el colapso del sistema de salud, caracterizado por falta de insumos, por servicio de agua casi inexistente en nuestros hospitales, las fallas en las plantas eléctricas, pero además el déficit de todo el personal que veníamos arrastrando producto de la migración laboral que hay o la migración forzosa ante las condiciones de trabajo indecentes y los salarios insuficientes. Hoy nos tenemos que enfrentar a esta pandemia, un virus de alto contagio, donde efectivamente hay un número importante de profesionales fallecidos, en su mayoría en el estado Zulia, profesionales de la salud, pero que también tenemos que resaltar el número muy importante de personal bajo sospecha de contagio que hay en el distrito capital y en otras partes del país. ¿Qué pasa, María Alejandra? Vemos y observamos con mucha preocupación que se mantiene casi como la indiferencia por parte de
las autoridades, porque pretenden abrir y entonces, mira, no, vamos a gestiones para conseguir. Este es un momento en que en nuestros hospitales deben estar los equipos de protección 2 y 3. ¿Qué implica eso? Nosotros necesitamos las barreras de bioseguridad que establece la Organización Mundial de la Salud y que además son ratificadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en la persona del señor Carlos Alvarado el 1 de junio del año 2020. ¿Qué implica esto? Es obligatorio que el personal salud para manejar pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 debe usar la mascarilla N95. Lamentablemente no la quieren, no la tienen. Pues yo creo que este es un momento, María Alejandra, y a quien me escucha, que le siguen efectivos, el salario que no alcanza para llegar a atender y cumplir en este momento de alarma con nuestros con que se haga el sacrificio de dotarnos de materiales de bioseguridad, porque lamentablemente yo tengo que decirle a quien me escucha, de no darnos la protección adecuada, el número, la escalada de contagio de personal de salud va a seguir aumentando. Y lamentablemente no somos parte de la información oficial. Aquí no se ha dicho cuántos cuántos profesionales de la salud han fallecido a causa del COVID-19 en el estado Zulia, en el distrito capital. Aquí no se ha dicho cuál es el número de personas que está contagiado o bajo sospecha de contagio del COVID-19, porque simplemente no nos están dotando de los equipos de protección a la sociedad venezolana. Este es un momento en que entendamos que la salud es un derecho de todos y es obligación de todos defenderla. Yo quiero decirle a usted que me está escuchando que en este momento todos estamos en riesgo de contagio y necesitamos tener en nuestros hospitales el personal para poder ser atendidos ante cualquier eventualidad. Desde el año 2018 hemos venido denunciando la falla de personal, la falla de equipos, la falla de insumos, y pareciera que no ha calado en el sentir del venezolano la importancia tan medular que tiene el sector salud. Hoy lo estamos viviendo frente a esta alarma y hoy seguir preservando y cuidando la de ustedes si en algún momento se les correspondiese asistir a un hospital, que en este momento estamos en una emergencia humanitaria compleja de alto riesgo porque está afectada nuestra propia vida. Nos decía Ana Rosario Contreras, no hay oficial, porque sé que nuestra invitada mantiene contacto con los colegios y federaciones en todo el país. ¿Qué información puede compartir con nosotros en torno a este tema? Porque ciertamente el personal de salud es el que está en primera línea para atender a los pacientes con COVID-19 en nuestro país. La escuchamos. Sí, bueno, nosotros, como tú muy bien lo dices, esto es un equipo. Nosotros estamos en perfecta comunicación con todos los colegios a nivel nacional y estamos viviendo. El estado Zulia ha sido uno de los estados que ha sido más golpeado, que ha cobrado vidas de profesionales de la medicina. Tenemos en el caso de Mérida, tenemos un fallecido médico, en el estado Lara. En el estado Falcón tenemos un fallecido, un ingeniero biomédico. En el estado Zulia tenemos el fallecimiento comprobado por COVID-19 de una enfermera, la licenciada Keila. Y acá en el Distrito Capital tenemos un caso que fue anunciado por parte del Ejecutivo Nacional. Es decir, ya van muchísimos casos de COVID-19. Y menos en el sector salud, porque deberíamos estar preparados. Pero además te tengo que decir que es alarmante el número de personal que está bajo sospecha de contagio COVID-19. Y allí sí me voy a permitir en este momento mantener una reserva, María Alejandra, por las razones de seguridad que todos conocemos en el país. Pero sí hay una escalada de personal que está presentando síntomas, que está haciendo con medida de cuarentena, y lamentablemente pues tenemos otra gran variante que es la opacidad en la información. Aquí no se está manejando la información, pareciera de que es un parte de guerra lo que se está dando, y no, todos tenemos el derecho a saber cómo está evolucionando la pandemia en el país, porque en esa medida cada uno de nosotros va a tomar conciencia de las 3M, mascarilla, manos limpias y metro de distancia, porque hoy disminuir esta escalada del contagio del COVID-19 está en nuestras manos y en nuestra conciencia.
y creo que lo hablamos en alguna otra oportunidad, ya han pasado más de un mes luego de la firma de este convenio, supuesto convenio entre el equipo de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional y la OPS, permitir o agilizar el ingreso de ayuda humanitaria o de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, eso es muy importante. Ayer nosotros le estamos de la Asamblea Nacional unas noticias que estaba leyendo de que ya fue aprobado, autorizado para el desembolso del dinero. Nosotros aspiramos, y quiero hacerle un llamado desde aquí a los integrantes de la Asamblea Nacional. Hoy necesitamos con urgencia. Este es un grito de auxilio que estamos dando desde el sector salud. Necesitamos que se nos equipen de todas las barreras de bioseguridad que tenemos. Hoy los trabajadores del sector salud estamos demostrando que no tapamos a nuestro trabajo por salario porque no lo tenemos, porque el salario que nos paga el Estado venezolano no satisface nuestras mínimas necesidades. Hoy estamos demostrando el compromiso que tenemos cuando estamos lanzando un SOS. Necesitamos equipos de protección, no que nos digan que están haciendo trámites, no que nos digan que vienen en camino, no que nos digan que van a llegar. No queremos promesas, queremos hechos. Hoy queremos que en nuestros hospitales lleguen los equipos de protección, lleguen los respiradores, se adecúen las estructuras para que nosotros podamos ejercer nuestras buenas prácticas profesionales en favor de ese ciudadano. Decirle a nuestros ciudadanos, llegó el momento de que miren con empatía al sector salud y nos ayuden en este momento a defender nuestra vida para poder garantizar que nosotros vamos a continuar defendiendo la de ustedes. No nos dejen su aislamiento y nuestros hospitales se están quedando solos. No hay personal salud suficiente. Los que estamos trabajando con las uñas, pero no queremos arriesgar nuestras vidas. Es por eso que hoy se necesita que todos entendamos que el derecho a la salud es un derecho que nos compete a todos, defenderlo para poder tener un óptimo cuidado en el caso de que tengamos que ir a un hospital a atendernos por cualquier patología, no solamente por COVID-19. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atender nuestro país, el impacto que ha tenido para el personal salud. Agrego a los datos de la Federación Médica Venezolana sobre el número de médicos fallecidos por coronavirus, los 160 militares, oficiales y tropas que de Nicolás Maduro. De esto seguramente hablaremos en los próximos días, porque este personal es el que estaba participando en las brigadas casa por casa. Varios se contagiaron en puestos fronterizos en Colombia y Brasil, donde están destacados, es la información que dio el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más. Puedes seguir nuestra programación a través de Hombres CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional de la Firmaría de Salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net. 50 AM, porque lo bueno une. Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y el fin de semana conocimos el fallecimiento de la médico internista Marisol Triguera por COVID-19 en la ciudad de Maracaibo. Decíamos que la Federación Médica Venezolana confirma 14 médicos que han sido víctimas del coronavirus en nuestro país, la mayoría sin duda en el estado Zulia. Nos acompaña Lenín Danieri desde la entidad, periodista, trabaja para varios medios de comunicación. Lenín, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días. Sí, son 9 médicos, 9 de 14 en todo el país, pero habría que preguntarle a la Federación Médica Venezolana a partir de cuándo es esa cifra, porque los médicos nuestros lamentablemente empezaron a padecer y a fallecer por el COVID-19 a partir del 16 de junio. Esa cifra que te voy a mencionar, que es de 9 médicos muertos y 13 enfermeras que han fallecido, para un total de 12 profesionales de la salud muertos desde el 16 de junio hasta el día de ayer. Esto en menos de un mes. Habría que preguntar si esa cifra de 14 ellos la tienen a partir de cuándo, de qué momento. Pero bueno, es una situación terrible la que está
la cantidad de personas que lamentablemente se contagian. De hecho, nuestra cifra, por cifra oficial, por supuesto, sin hablar de otras cifras, usando las cifras oficiales, el Zulia tiene el foco más importante del país en cuanto al número de contagios y fallecidos. Una situación bastante preocupante, tomando en cuenta que esto parece que estamos como que en etapa preliminar de todo este suceso que estamos viviendo, de toda esta pandemia que estamos viviendo. Y sí, se cayó la llamada, me dicen, de Lenín Danieri. Bueno, estaba compartiendo información sobre el avance del coronavirus en el Zulia. La atención ha generado en redes sociales sobre la situación de la directora del Hospital Universitario de Maracaibo, Alfonsina Romero. Algunos portales aseguran que dio positivo en una prueba de coronavirus y estaría recluida en una clínica privada, la misma donde está el gobernador oficialista Omar Prieto, y esto, como ustedes entenderán, ha generado toda clase de reacciones que administran. Lenín, trasladarte la inquietud, no sé si está confirmado, de momento lo hemos visto en portales, referido por periodistas, la situación de la directora del Hospital Universitario de Maracaibo, Alfonsina Romero, que supuestamente... Es lo contradictorio de todo, ¿no? Las autoridades, inclusive, antes de toda esta situación con el gobernador y con otros funcionarios contagiados con COVID-19, ellos daban rueda de prensa y hablaban de que tuvieran confianza en los hospitales centinelas, en los CDI, que están totalmente dotados y listos para recibir a cualquier tipo de paciente. Había personal calificado allí, que tenían todos los insumos, que tenían las personas que iban a asistir, podían tener la plena seguridad de que lo iban a hacer y que tendrían la atención necesaria. Unas semanas después empiezan los contagios, se enferman esas mismas personas que hacían esa afirmación y se van a clínicas privadas. O sea, es algo sumamente, es una burla, en verdad, una falta de respeto, porque la mejor forma de evidenciar que en un país el sistema de salud están operativos es algo realmente, yo lo considero una burla, una falta de respeto, sin definirlo de una u otra manera que no es esa, una falta de respeto. Lenín Danieri, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos del Estado Zulia, ofreciendo detalles acerca del avance del coronavirus en esta entidad. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. Que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serofca también ofrece capacitación y radiodiagnóstico. www.serofca.com y en las redes @Serofca. Serofca, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRESEIVE, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con Coela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, información de interés. A los que preguntan sobre el caso de Alex Saab, Boliche, alias Boliche, es el hombre que le dio la estocada a este empresario colombiano, según El Tiempo de Bogotá. Mientras avanza la extradición de Saab, alias Boliche, tiene empresa en Miami protección de la DEA, dice una nota del equipo de la Unidad de Investigación del Tiempo. Se trata de Jorge Luis Hernández Villazón, es el colombiano que terminó ayudando a sellar la suerte de Alex Saab, dice la nota, señalado testaferro de Nicolás Maduro, capturado el 12 de junio en Cabo Verde y en cuenta regresiva para ser extraditado a los Estados Unidos por corrupción y blanqueo de capitales. Aparentemente, según este diario, este personaje, conocido como Boliche, dio información relevante en el proceso que se sigue contra Saab en los Estados Unidos. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García. Hoy nos acompañó también Catherine Manzano, redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela
presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.